Buenas tardes a todos, mi nombre es Álvaro García, yo soy ingeniero técnico en informática de sistemas y aunque me he dedicado a otras cosas, llevo 10 años trabajando en el departamento de soporte informático del Colegio Británico de Gran Canaria. En Reboot, mi primer proyecto fue Running Late, un videojuego de plataformas desarrollado en JavaScript en el que ayudábamos a Timmy, un rebooter, a llegar a tiempo a su primer día de clase. Teníamos que ir saltando obstáculos para evitar que nos hicieran perder tiempo y llevar cerveza a los profesores para que nos perdonasen ese pequeño retraso. El proyecto probablemente de los 3 proyectos del bootcamp haya sido el que más me haya costado implementar, pero también en cierto modo el que estoy más orgulloso, porque de él he sacado un montón de cosas, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de gestión. Aprendí aquí a gestionar mejor el tiempo, a gestionar mejor los descansos, que son súper importantes, y además me permitió hacer cosas que me interesan, como animación, el diseño de los sprites en Photoshop y demás, que fue muy divertido. El segundo proyecto lo desarrollé con Carlos y Alberto, la plataforma IDLE. Ellos han hablado ya un poquito de ella, así que tampoco me voy a extender mucho, pero sí que notamos que había un problema cuando nosotros, por nuestra experiencia en el bootcamp, intentamos encontrar apoyo buscando vídeos en YouTube, y en el que muchas veces el contenido que nos aparecía no era útil. Entonces decidimos implementar esto como solución. Trabajamos con la creación de APIs y la comunicación con la base de datos, también con el estilado con Bootstrap en el front, y de aquí me llevo en lo personal el haber aprendido a trabajar mejor en equipo de lo que hacía antes, considerar también lo que hacen los compañeros, lo que necesitan, y no solamente lo que yo quiero hacer en una situación determinada. Y hoy me gustaría hablarles de educación, perdón, que no de comunicación. No sé si conocen este vídeo de Sir Ken Robinson, es una charla TED del año 2006, si alguno no la ha visto les recomiendo encarecidamente que la vean. Es la charla más vista de TED en estos momentos, y en ella él nos habla de cómo la educación que recibimos hoy en día no nos está preparando para el futuro que nos llega. Él lo hace desde el punto de vista de la creatividad, pero también menciona otros factores. A mí esta charla me marcó mucho personalmente. Yo la vi en 2010 y casualmente un poco más de un año después de verla comencé a trabajar en un colegio. En los 10 años que llevo trabajando allí me he dado cuenta que si bien muchas cosas de las que dice Sir Robinson son ciertas, la cosa está cambiando poco a poco. Ya no se trata solo de tener un profesor delante tuya soltándote contenido que tú tienes que absorber, sino lo que se intenta es desarrollar las habilidades del alumno, lo que se conoce como las habilidades del siglo XXI, que son la capacidad de comunicación, la creatividad, el trabajo en equipo, el poder aprender a autoformarte. Poco a poco el modelo tradicional va cambiando y la educación a distancia va ganando importancia. Originalmente esto era un problema simplemente de ayudar a los alumnos a estudiar en casa después de que las clases terminasen, pero durante la cuarentena se ha visto que los colegios que estaban preparados, tenían un sistema que pudiese dar apoyo a los alumnos a distancia, pudieron solventar mejor el problema de tener que enseñar a distancia que los colegios que no tenían este modelo implantado. Todas estas cosas hacen que el modelo vaya evolucionando cada vez más hacia un modelo en que el alumno aprende por sí mismo y el profesor no le da conocimiento, sino actúa como guía para que los alumnos lo descubran por sí mismos. Lamentablemente, las aplicaciones que hay ahora mismo para dar soporte al modelo, las principales son Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo, Moodle, aunque son geniales a la hora de ayudar al profesor a compartir contenido con los alumnos, lo que hacen básicamente es no dan ningún apoyo a las nuevas formas de enseñar, simplemente actúan como mochilas digitales en las que el alumno mete todo el contenido que se va a llevar a casa, llega a casa, lo descarga, estudia, lo vuelve a meter en la mochila y vuelve a clase al día siguiente. ¿Hay cosas mejores de hacer esto? Yo creo que sí. Se puede crear un modelo que apoye realmente la forma de enseñar que existe actualmente, en la que el alumno es el centro. Se puede ofrecer un modelo que sea flexible y estructurado, que sirva tanto como para enseñar a alumnos de primaria a sumar, como para que un adulto pueda aprender francés o programación o lo que quiera, donde la práctica prime sobre la teoría, porque la teoría, si no se practica, no sirve de nada, se acaba olvidando. Donde tanto el alumno como el profesor reciban un feedback constante, el alumno para saber cómo está progresando y el profesor para saber cómo puede ayudar a los alumnos, qué alumnos pueden necesitar más ayuda. Y todo ello a través de un entorno diáfano y divertido que facilite el aprendizaje. Y por eso ofrezco Paz como solución. Vamos a ver cómo funciona. Entramos a la aplicación. Vamos a suponer que yo soy un profesor que tiene una academia de fotografía y utilizo Paz para dar soporte a mis alumnos para que practiquen el contenido teórico de la asignatura. Entonces, entro con mi usuario.
Y lo primero que veo son las lecciones que hay disponibles en estos momentos. Hay una lección que me falta, que es la de composición, así que voy a aprovechar para subirla. Introduzco el título, accedo a Google Slides para coger la dirección en la que tengo almacenadas las diapositivas, las añado una descripción, y en el caso de que haya alguna asignatura cuyo contenido sea imprescindible dominar para poder entender esta lección, la selecciono aquí. En este caso, en cuanto a la composición, no hay ninguna otra clase previa que resulte importante, pero sí sería interesante que los alumnos se hayan leído la introducción previamente, así que la añado en el listado y creo la clase. Vemos la clase aquí creada al final. Como dijimos al principio, uno de los objetivos de la plataforma es que la teoría sea apoyada por la práctica. Entonces, todas las lecciones tienen asociados un conjunto de preguntas que ayudan al alumno a evaluar cómo, hasta qué punto domina la asignatura. Para añadir preguntas, accedemos aquí, le damos el botón de añadir, añadimos una pregunta de composición básica, incluimos una serie de opciones que el alumno, entre las que el alumno puede seleccionar como respuesta, y entre todas ellas escojo la respuesta correcta. Podría añadir todas las preguntas que quisiera o editarlas o eliminarlas según sea necesario. Si vuelvo al menú principal, donde también podría editar o eliminar las clases si es necesario, las lecciones, perdón. Bueno, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, la composición es un tema que a mí me interesaría que los alumnos practicasen desde el primer momento y no al final. Entonces, la puedo colocar en el segundo lugar para que los alumnos la vean desde el principio. En cuanto a los alumnos, dentro de la pestaña de alumnos veo los alumnos que ya están en el curso, y me ha llegado una petición del alumno nuevo que quiere formar parte de la aplicación. Así que, de la academia, perdón. Introduzco su nombre. Ops. Introduzco su correo electrónico y introduzco una contraseña temporal. Lo normal es que esto fuera una string de elementos aleatorios que le llegase de forma privada al alumno por correo. Pero nosotros la he decidido implementar así simplemente para no hacer la demo más engorrosa. Ya tengo al alumno introducido y ya que estoy aquí voy a aprovechar para ver cómo van progresando el resto de los alumnos. Puedo darle aquí y me salen las estadísticas de cómo ha ido avanzando el alumno en las distintas asignaturas. La primera, al principio veo el resultado total, cuántas preguntas, el porcentaje de preguntas que ha respondido el alumno correctamente, y luego veo el listado por las distintas lecciones. Veo que la primera lección tiene un 75% de preguntas respondidas correctamente. Sin embargo, en la clase de diafragma flojea un poquito más y veo que el resto de las clases todavía no las ha tocado. Como alumno puedo entrar en la plataforma y lo primero que veo es el listado de asignaturas que tengo disponibles. Veo que hay una serie de contenido bloqueado, que es contenido que todavía es demasiado avanzado para el nivel de conocimiento que tengo actualmente. Así que puedo acceder a la clase que tengo disponible, que es la clase de introducción. Dándole a ver la lección, se me cargan las distintas diapositivas. Y después de leerlas, puedo volver al menú inicial y seleccionar la opción de quiz para practicar el contenido que ya acabo de aprender. Entonces voy seleccionando las distintas opciones. Si selecciono la respuesta y es correcta, me responde afirmativamente. Y en el caso de equivocarme, pues me dice que ha sido un error y me muestra la respuesta correcta para que como alumno pueda absorber ese contenido. Una vez he terminado de responder el quiz, recibo feedback. En este caso he respondido 3 de 4 preguntas correctamente. La plataforma está diseñada para que si un alumno responde al menos el 75% de las preguntas correctamente, considerar que ese contenido ya lo tiene dominado y nos permite acceder al contenido más avanzado. Dándole al botón podemos acceder al contenido de la siguiente lección, que como vemos es la clase de composición, que fue la que añadí en segundo lugar como profesor. Y si volvemos a la interfaz principal, vemos que tanto la clase de composición como la clase de diafragma, que son clases que dependen de haber dominado la introducción, ya han sido desbloqueadas y están disponibles. En cualquier momento puedo entrar en la opción de práctica y seleccionar la opción de entrenamiento, que nos permite practicar las preguntas a las que ya hemos tenido acceso siguiendo un algoritmo de repetición espaciada. El algoritmo en concreto lo explicaré más adelante, pero a grandes rasgos la forma de la que funciona es que en primer lugar nos va a enseñar aquellas preguntas que hemos fallado.
Y una vez hayamos respondido estas preguntas, nos van a aparecer el resto de preguntas que hemos acertado, pero ordenadas según cómo de difícil nos ha sido responderlas. En cualquier momento puedo venir aquí y ver un pequeño diagrama con el progreso que he tenido, ordenado por lecciones. Las lecciones que ya he completado aparecen marcadas y a su lado aparece el porcentaje de preguntas que tengo acertadas correctamente en cada una de las lecciones. Y hasta aquí la demo. Vamos a ver, a seguir con la presentación. En cuanto al proceso de desarrollo, la idea de Paths viene de mi experiencia en el colegio. En el colegio nosotros utilizamos Google Classroom como plataforma. Y en los 2 años que en la que la hemos usado, nos hemos dado cuenta de que tiene una serie de problemas, sobre todo en la parte de gestión. Es una plataforma que está pensada para que un profesor gestione una asignatura y una clase. Pero si la quieres implementar a nivel de colegio, da una serie de problemas. Y aparte de eso le faltan ciertas funcionalidades. Mi idea original era implementar una mejora de este modelo, un Google Classroom 2.0, que además de solucionar estos problemas, añadiese otras funcionalidades que permitiesen a los profesores coordinar mejor distintas asignaturas. Lancé esta idea, la testé con una serie de profesores que utilizan distintas plataformas de enseñanza online en las que les preguntaban cómo era su experiencia con esa plataforma y qué cosas consideraban ellos que fallaban. Aunque la respuesta coincidía en que ellos sentían que faltaban exactamente las mismas features que yo consideraba que le faltaban a la plataforma, ninguno de ellos consideraba que el hecho de que estas funcionalidades faltaran fuese una cosa que a ellos les obligase a cambiar de plataforma. Realmente estaban bastante contentos con lo que ellos usaban. Entonces, hablando con Fer, a la hora de proponer esta idea como tercer proyecto, surgió la idea de si lo que yo estaba haciendo realmente iba a suponer alguna diferencia sobre lo que ya existía. Entonces me puse a pensar en la experiencia que había tenido yo como trabajador del colegio en el departamento informático durante la cuarentena. Y pensando en eso me di cuenta de que ninguno de los profesores echaba de menos ninguna de las features que ellos comentaban, pero sin embargo tenía consultas todos los días en las que los profesores estaban realmente preocupados porque no podían saber cómo estaban evolucionando los alumnos, ni de si el contenido que ellos les daban les estaba llegando realmente. El problema real es que ninguna de estas plataformas, por mucho que las apoyes con Zoom o con Google Hangouts o con otras herramientas, está realmente preparada para replicar el modelo que se utiliza hoy en día de enseñanza en un aula. Entonces me puse a investigar cómo podíamos hacer, a crear una aplicación que realmente supliese este problema. Me puse a investigar diferentes metodologías didácticas. Lo que encontré, los papers parecen confirmar que el modelo de alumno como estudiante independiente con el profesor como guía es el más efectivo. Y además me puse a investigar otras técnicas de ultralearning, son técnicas que permiten realizar un modelo de aprendizaje más rápido y más efectivo. Y además nuestro cerebro tiene una serie de sesgos que en condiciones determinadas estamos más perceptivos a recibir información nueva. Intenté coger de todas estas ideas un subconjunto que se relacionase bien entre ellas y que fuese fácilmente implementable en 3 semanas para poder tener una demo que presentar. El modelo de datos utilizado es este. Tengo un conjunto de usuarios de los que guardo su información de registro, si son profesores o alumnos, y guardo referencias a todas aquellas lecciones que el alumno ha completado exitosamente, es decir, de las cuales ha respondido más del 75% de las preguntas de forma correcta. Tengo un conjunto de lecciones con el contenido que tienen y las referencias a las preguntas que nos permiten identificar hasta qué punto dominamos esa lección y además nos permiten poder practicarlas. Tenemos el conjunto de preguntas con la pregunta en sí, la respuesta y las diferentes opciones que puede escoger el alumno. Y a partir de ellas genero los resultados. Cada vez que un alumno responde una pregunta, guardo la fecha en la que la ha respondido y si la ha respondido de forma correcta o no. Todo esto nos permite luego generar y mostrar las estadísticas. Y luego la parte de práctica, que es la que guarda toda la información necesaria para implementar el algoritmo de repetición espacial. En cuanto al diseño, ha cambiado, la aplicación ha cambiado poco del diseño original, pero sí que hubo un par de cosas que durante el desarrollo me di cuenta que no funcionaban y que hacían la aplicación mucho más engorrosa, que iba en contra de una de las filosofías que tenía a la hora de crearla, que fuese diáfana y sencilla. Entonces eliminé el menú lateral, que no aportaba nada, ya teniendo las opciones arriba en forma de tab. A día de hoy lo único que hacía era
convertir la aplicación en mucho más engorrosa. A la hora de presentar el contenido, originalmente las preguntas y la teoría estaban mezcladas. Me di cuenta que eso no funcionaba durante la presentación y decidí dejar solamente las slides. Y en cuanto a la presentación del contenido, originalmente las lecciones estaban contenidas dentro de asignaturas que estaban contenidas dentro de cursos. Al final decidí eliminar ese modelo, me resultaba demasiado complicado para una primera versión, y decidí concentrarme en todo aquello que apoya realmente a lo que es el aprendizaje del alumno, que es lo que hemos visto en la demo. En cuanto al desarrollo, en la primera fase, el MVP 1, me concentré en lo que es la creación de usuarios, la gestión de alumnos por parte de los profesores, y en la parte de añadir contenido y visualización por parte de los alumnos. En la segunda versión trabajé con la creación, la visualización y la respuesta a las preguntas. A continuación, mostrar los resultados en base a las preguntas introducidas. Y finalmente, en la parte de práctica, con los algoritmos de repetición espaciada. En cada una de las partes trabaja con el front y el back al mismo tiempo para generar siempre productos completos. En cuanto al código en sí, hay un par de funcionalidades que sí que me gustaría comentar. La primera es cómo implementé la parte del drag and drop. Para ello utilicé el componente ViewDraggable, que es un paquete NPM que se instala de forma normal y luego se importa en el componente en el que va a usarse. Y utiliza dos etiquetas ViewDraggable que van a englobar al componente donde se va a mostrar el contenido. Normalmente una lista. También se pueden usar tablas o layouts en forma de grid, pero suelen dar bastantes más problemas. Al componente se le pasan un elemento y tres eventos. Un elemento que es la lista, el array, que va a contener todas las lecciones que nosotros podemos ordenar a la hora de arrastrar. Se le pasan dos eventos que son propios del componente, el evento start y el evento end, que son los que detectan cuando interactúas con un componente, cuando lo empiezas a arrastrar y cuando lo sueltas. Y finalmente, un evento que lo que va a hacer es detectar cuando algún componente ha cambiado de posición, y en su caso actualizo la posición de todos los elementos en la base de datos en función a cómo ha cambiado la lista. En cuanto al algoritmo de repetición espaciada, es un algoritmo muy complicado, no voy a entrar en profundidad en él. Es un algoritmo que sirve para mejorar la memoria a largo plazo, del que existen un montón de versiones. Yo he decidido implementar la versión 2 porque es la más sencilla de implementar computacionalmente y la que menos problemas suele dar a largo plazo, por lo que he leído. He cambiado un par de cositas en la implementación. En el algoritmo original, a la hora de responder una pregunta, el alumno a continuación responde manualmente cómo de difícil ha sido para él responder esa pregunta. Yo decidí cambiar eso por el tiempo. Mido el tiempo que tarda el alumno en responder cada pregunta y en función a lo largo a cuánto tiempo haya tardado en responder a la pregunta en sí, decido si ha sido complicada o sencilla para él. Además, en el algoritmo original lo que se hace es indicarnos el intervalo de tiempo en el que se tiene que volver a estudiar la pregunta. Puede ser un día, 6 días o más tiempo. Y yo he cambiado eso por reordenar el algoritmo en función a cómo de difícil ha sido la pregunta para el alumno. A grandes rasgos y en pseudocódigo, el modelo para implementar esto es si el alumno ha respondido la pregunta de forma errónea, la coloco al principio de la lista de preguntas a la hora de practicar. Y en el caso de que le haya respondido correctamente, si es la primera vez que responde la pregunta, va a continuación de las preguntas erróneas. Y en cualquier otro caso, en función al tiempo que haya tardado, si ha tardado mucho tiempo en responderla, necesita practicarla más, con lo cual se coloca antes. Y si ha tardado muy poco tiempo en responderla, se coloca al final de la lista porque se entiende que el alumno no necesita tanto practicar ese conocimiento. En cuanto al futuro de la aplicación, Paths es una aplicación enorme. A la hora de investigar vi que había 1000 cosas que se le podían añadir para que la aplicación fuese de utilidad. De ellas, las que se me quedaron en el tintero y que sería interesante tener para que esto realmente sirviese de ayuda para alguien, son ofrecer un contenido mucho más flexible, que las lecciones puedan incluirse y estructurarse en diferentes contenedores para que un alumno pueda, por ejemplo, estudiar matemáticas e inglés al mismo tiempo. Que haya diferentes tipos de preguntas. Ahora mismo solamente hay preguntas tipo test con 4 opciones, pues que haya preguntas abiertas, ejercicios prácticos y otros modelos que permitan reforzar mejor lo que se ha aprendido. Que las slides sean interactivas, porque a la hora de ver las slides el estudiante ahora mismo tiene una posición muy pasiva y sería interesante que él pudiera practicar el contenido al mismo tiempo que lo va adquiriendo. Que existieran diferentes modos de práctica, no solamente el de repetición espaciada, sino que haya también quiz cronometrados,
que se pudieran configurar los quizzes para que el alumno pudiese estudiar solamente el contenido que él quisiera en un momento determinado, por ejemplo, solamente las lecciones 2 o 3. Mejorar el diseño. El estudiante puede pasar un gran número de horas delante de la pantalla en este caso, entonces mejorar el diseño para que se redujese el cansancio y la fatiga del alumno, visual del alumno, estar tanto tiempo delante de la pantalla, y además que se pudiese facilitar su aprendizaje. Incluir elementos de gamificación, porque cuando somos niños aprendemos jugando, y es una habilidad que perdemos como adultos, y creo que incluir elementos de este tipo nos permitiría no solamente motivar al alumno, sino además que el aprendizaje a través del juego resulte mucho más sencillo y más divertido. Elementos de aprendizaje social, también cuando somos niños aprendemos relacionándonos e imitando a otros. Entonces, mejorar la comunicación entre el alumno y el profesor para que el alumno le pueda ofrecer mejor feedback y ayuda al alumno, pero también añadir elementos que permitan a los alumnos comunicarse entre ellos, para que los alumnos puedan explicarse cosas entre sí, reforzar así lo que han aprendido y además compartir recursos y conocimientos. Y finalmente, mejorar el feedback que se ofrece. Ahora mismo es muy sencillo y simplemente a modo ilustrativo, la estadística de preguntas respondidas frente a preguntas falladas, pero unas estadísticas más exhaustivas podrían ayudar al alumno a entender mejor en qué puede estar fallando, y al profesor a presentarle al alumno una ayuda que le resulte muchísimo más útil. Y esto es todo. No tengo mucho más que decir. Muchísimas gracias a todos por su atención. Supuestamente ahora tengo que hablar de mi experiencia en Reboot. La verdad es que me he quedado un poquito en blanco al respecto de todo esto. No sé muy bien qué decir, porque para mí Reboot ha sido una experiencia enorme. Ahora mismo, sinceramente, no recuerdo una época de mi vida en la que Reboot no exista, y eso que han sido solamente 4 meses. Ha sido una experiencia brutal, ha sido una experiencia agotadora en muchísimos sentidos, muchísimo trabajo en respuesta a la pregunta de Fer de qué le diría a mi yo de hace 4 meses. Lo primero que le diría es que lo de la ola es cierto, que no me lo tomase a coña, porque es verdad que la cantidad de trabajo es brutal, pero también le diría que todo se puede superar, que me relajase un poco, que disfrutase más de la experiencia, que aprendiese a planear y a planificar mejor las cosas, porque eso me iba a ayudar un montón. Del curso en sí me llevo un montón de cosas, no solamente la parte tecnológica, me llevo el apoyo de todo el profesorado, que ha sido brutal, la cantidad de horas que Fer nos ha echado, los conocimientos que he obtenido de todos los profesores, incluso en aquellas asignaturas que a priori me interesaban un poquito menos, como la parte de negocio, la parte de marketing y demás. Las veo y veo que puedo sacar y aprovechar un montón de cosas de todas ellas, y me quedo también con los compañeros, que han sido brutales. La verdad que el apoyo que he tenido de todos ellos en los momentos de duda, los consejos y demás, han sido espectaculares. Estoy agotado al respecto de Reboot, necesito un descanso, pero la verdad es que lo voy a echar un montón de menos, y es una experiencia extraordinaria que le recomiendo a cualquiera que esté interesado en el desarrollo. Así que nada, muchísimas gracias a todos, tanto a ustedes por su atención, a todo el personal de Reboot por todo el conocimiento y el apoyo prestado, y a todos los compañeros por estar ahí con una palmadita cada vez que he dudado y he tenido problemas. Muchísimas gracias a todos y un aplauso.